Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un tema muy fundamental en cálculo, las derivadas de funciones. En el trayecto de este video vamos a ver lo que es, cómo calcularlas, sus propiedades más importantes, las reglas de la cadena y cómo trabajar con derivadas de orden superior. Eh, Algo importante sobre este tema es que las derivadas no solo son esenciales en matemáticas, sino que tienen aplicaciones prácticas como ser en física, economía, biología y muchas otras cosas más. Derivadas de funciones. Como acá dice, la derivada de una función en un punto mide la tasa de cambio de la función en ese punto, es decir, cómo varía el valor de la función al cambiar ligeramente la variable independiente. Ahora, en resumen esto, que la derivada de una función en un punto nos muestra cómo varía instantáneamente el valor de la función en ese punto. Es decir, eh, nos indica la tasa a la que cambia la función cuando la variable independiente se modifica ligeramente. De forma matemática, la derivada de una función f de x en el punto x se define como el límite de la razón de cambio promedio cuando el intervalo de cambio tiende a cero. Aquí claramente vamos a ver un ejemplo en esta fórmula. Eh, Vamos con el siguiente. Propiedades de la derivada. Para empezar, tenemos primero lo que es la linealidad de la derivada. En esta es una de las propiedades clave de la derivada es que es lineal. Esto significa que si tenemos dos funciones, como ser f de x y g de x y un número real c. Entonces, la derivada de la suma o el producto de estas funciones sería como en esta fórmula la que vemos sería d sobre dx, fx y así sucesivamente. Ahora tenemos otra también que es la derivada del producto. De manera similar, la derivada de un cociente de dos funciones sigue la regla del cociente, como acá. En esta sería ese ejemplo. Otro que tenemos, la derivada de, de un cociente. En esta podemos ver que de manera similar, la derivada de un cociente de dos funciones sigue la regla del cociente, como en este ejemplo. La regla de la cadena. La regla de la cadena nos permite derivar funciones compuestas si tenemos una función h de x, que es el resultado de componer dos funciones, es decir, h de x es igual a fg de x, entonces la derivada de h de x se calcula como el producto de la derivada como de f con respecto a g y a la derivada con g con respecto a x como en esta fórmula. Ahora, un ejemplo acá lo que tenemos es en este. Si tenemos h de x es igual a 3x más 2 al cuadrado, aquí f y u al cuadrado, aplicando la regla de la cadena, nos saldría este resultado, como lo ven en pantalla. Algo importante de esto es que la regla es crucial porque muchas funciones complejas pueden expresarse como composiciones de funciones más simples y la regla de la cadena facilita su derivación. Vamos a pasar con el tipo de derivadas. Primero tenemos las derivadas parciales. Cuando una función depende de varias variables, derivamos con respecto a una de ellas mientras tratamos las otras como constantes. Esto es común en funciones multivariables. Un ejemplo es que supongamos que tienes la función fxy, que sería igual a 2xy más 3y al cuadrado. La derivada parcial con respecto a x es la función que mencionamos, pero la derivada parcial con respecto a y es x al cuadrado más 6xy. Y en ambos casos tratamos una de las variables como constante mientras derivamos con respecto a la otra.
Después tenemos las derivadas direccionales. Se utilizan cuando las funciones no están expresadas de manera explícita, por ejemplo en ecuaciones implícitas como x al cuadrado más y al cuadrado que sería igual a 1, donde se derivan ambas variables con respecto a x para obtener una relación entre las derivadas. Y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tienes la función fxy, x al cuadrado y más y al cubo, y quieres encontrar la derivada direccional en la dirección del vector b con puntos 1 y 2, en el punto 1, 1. Primero calculas el gradiente de f. Como nosotros podemos ver, tenemos la siguiente ecuación que sería 2xy más y al cubo x cuadrado más 3y cuadrado. Evaluando en el punto 1, 1, reemplazamos los valores y sería 2 por 1 más 1 al cubo, 1 al cuadrado más 3 por 1 al cuadrado. Y esto nos daría los nuevos puntos que sería 3.4 o 3,4. La derivada direccional en la dirección de b es el punto del producto en función a los puntos 1, 1 y el vector unitario en la dirección de b. Después tenemos las derivadas implícitas, que son una extensión de las derivadas parciales en funciones multivariables, pero se calculan en una dirección específica y no solo en las direcciones de las coordenadas. Tenemos un ejemplo que sería para la ecuación implícita x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, en lugar de despejar y usamos derivadas implícitas. Derivamos ambos lados con respecto a x, 2xy más 2y. Esto nos daría una derivada igual a 0. Despejamos dy y dx y nos daría que son iguales a menos x sobre y. Aquí y está implícitamente definida en términos de x. También tenemos a las derivadas en funciones vectoriales. En el caso de funciones cuyo resultado de un vector se calculan las derivadas de cada componente del vector de forma separada. Ejemplo, supongamos que tienes una función vectorial r entre paréntesis t es igual a, abrimos llaves, t2 y 3, t3 al cuadrado, cerramos llaves. La derivada de la función vectorial con respecto a t es simplemente la derivada de cada componente. Y decimos d sobre dt r entre paréntesis t es igual a, abrimos llaves, 2t, 3t al cuadrado, cerramos llaves. Derivadas fraccionarias. Se extiende el concepto de derivada de orden fraccionarios utilizados en el análisis de fenómenos complejos como la difusión no loca. Por ejemplo, d elevado a un medio, función de x es igual a función de x más h, entre paréntesis, menos la función de x sobre h elevado a un medio. Este tipo de derivadas tiene aplicaciones en el análisis de fenómenos como la difusión anómala. Aplicaciones de las derivadas. Las derivadas son una herramienta matemática fundamental con aplicaciones en diversas disciplinas. Nos permiten analizar cómo cambian diferentes magnitudes y optimizar procesos en distintos campos, como los siguientes. En la física, se utiliza para calcular la velocidad, que es la razón del cambio de la posición con respecto al tiempo. También permiten determinar la aceleración, que es lo que deriva de la velocidad e índice como varía el movimiento de un objeto. Son esenciales en el movimiento de fluidos, por ejemplo, para estudiar cómo cambia la velocidad del agua en una tubería o en el aire de la atmósfera. Economía. Ayudan a maximizar ingresos analizando el punto en el que una empresa obtiene mayores ganancias. Se aplican en la minimización de costos, identificando el nivel de producción óptimo para reducir gastos sin afectar la calidad del producto o servicio. También se usan en el análisis de oferta y demanda, permitiendo precidir cómo varían los precios en función de diferentes factores. En la ingeniería son clave en el modelo de sistemas dinámicos, como los circuitos eléctricos, donde las derivadas permiten analizar cambios en la corriente y voltaje.
Se aplican en el control de procesos industriales, por ejemplo, en la regulación automática de temperatura, presión o velocidad en máquinas y fábricas. También se usan en mecánica y robótica para optimizar movimientos y reducir errores en sistemas automatizados. En la biología se emplean en modelos de crecimiento poblacional para predecir el aumento o disminución de especies en función de factores como la natalidad, la mortalidad y los recursos disponibles. También se usan en farmacología para analizar cómo un medicamento se distribuye y elimina en el cuerpo con el tiempo. Bueno, en conclusión, las derivadas son una herramienta esencial en la ciencia y la tecnología. Gracias a ellas podemos modelar fenómenos naturales, optimizar recursos y mejorar la eficiencia en múltiples áreas, desde físico y la economía hasta la biología y la ingeniería. Bueno, me presento, soy Juanca Surculento. Lo que voy a exponer hoy va a ser sobre las derivadas de orden superior. Primero, las derivadas nos hablan sobre el cambio inmediato y las derivadas de orden superior nos revelan la historia completa del movimiento, la curvatura y la evolución de una función a lo largo del tiempo. Son las huellas matemáticas que nos muestran no solo hacia dónde nos dirigimos, sino cómo estamos acelerando o desacelerando en este trayecto. Como podemos ver en la diapositiva, en un ejemplo, esto sería la segunda derivada, es la primera derivada. Y esto se representaría, como podemos ver en la imagen, f de x. Y para, para la segunda, esta sería igual f de x. Y para la tercera también. Y así sucesivamente. Y eso sería en sí las derivadas de orden superior. Y ahora, conclusión, en conclusión, las derivadas son una herramienta fundamental en el cálculo, ya que nos permite analizar cómo cambian las funciones en diferentes contextos, desde la derivada de una función básica hasta las derivadas de orden superior. Cada una nos proporciona información valiosa sobre la velocidad, la aceleración y la curvatura de la función. Las propiedades de las derivadas facilitan su cálculo, mientras que la regla de la cadena es esencial para funciones compuestas. Eh, en conjunto, estas técnicas forman la base del análisis matemático aplicando en física, economía e ingeniería. También como recomendación, diría, para comprender mejor el concepto de derivadas, es recomendable practicar con ejercicios variados y aplicaciones en el mundo real. También visualizando gráficamente cómo cambian las funciones con sus derivadas. Y eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención.